¿Listos para hacer una reflexión súper randonística sobre la ley del amor universal de ámense los unos a los otros como Dios los ha amado? Pues si es así, bienvenidos una semana más a este canal. Para todas las personas que me han estado siguiendo, esta semana correspondía hablar sobre dos de las tribus psicológicas de las que hemos estado hablando en los últimos 5 videos, ¿sí? El día de hoy correspondía hablar sobre Dan y José, y hablo correspondía porque no lo voy a hacer. He decidido que esta semana voy a hacer una reflexión randonística con ustedes sobre qué significa eso de amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado, que viene a ser la ley de amor universal que tanto se repite en este texto que he estado estudiando para ustedes. Y he decidido hacerlo porque me parece que se necesita aterrizar esta información en tierra y dejar de hacerla un poco como tan teórica, como ¡ay, qué bonito! ¿Cómo habla esta mujer aquí en la cámara? Y bueno, no ha sido fácil hacerlo porque ya esta es la 4ª versión del video. Tantas cosas han surgido para que yo pueda llegar aquí a este punto y espero que pueda llegar al final y compartir con ustedes pues esto que va a ser random totalmente, porque lo he intentado llevar por diferentes lugares en las 3 versiones anteriores y bueno, vamos a ver. Lo random significa aleatorio, y de lo aleatorio, que es expresión pura, pues se sacará en limpio lo que se puede sacar en limpio. Me disculpo, disclaimer terminado, continuamos. Recientemente tuve la oportunidad de conversar bastante con una amiga y terminamos hablando sobre cuáles son los problemas de la humanidad, así. Y ella me habló mucho, no, que es que la humanidad está mal por el asunto de las religiones y las religiones son las que nos tienen castradas y entonces todo el que se acerca a las religiones pues termina siendo corrompido por ellas y yo me quedé así un poco como que, ¿qué está pasando en mi interior que yo no puedo terminar de aceptar este argumento como válido y por lo tanto, o sea, estar en desacuerdo con ella, pero al mismo tiempo no querer confrontarla, sino entender de que hay parte de la información allí que está siendo coartada. Y yo no sé por qué me venía una y otra vez a mi cabeza un poco obsesivo-compulsiva el hecho de ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, la ley universal. Finalmente supongo que es un efecto psicológico del hecho de estar preparando los guiones, repitiendo, luego, bueno, en fin, todo el proceso de grabar y luego eventualmente pues escucharme de nuevo para ver si la versión va o no va. Y hace que pues yo me repita, oye, ámense los unos a los otros, amémoslos los unos a los otros. Esa es la clave. Y me parece que es la clave cuando tú simplemente observas el mundo y te das cuenta que amor es lo que falta. Yo entendí hace un tiempo relativamente largo que lo contrario al amor no es el odio, sino el miedo. Y si de miedo hablamos, el miedo abunda. Y una de las ventajas del miedo es que es un elemento evolutivo que te permite accionar para conservar la vida, pero es muy primario y el asunto es que la forma como nos impulsa a actuar es desde el egoísmo. Y para quienes han pasado las 2 horas y media aproximadamente que yo he hablado sobre el tema, dividido en 5 videos, se habrán dado cuenta ya que en esta información que estamos estudiando juntos, pues la clave para el desarrollo de la especie del lado negativo de los arquetipos, llamado antidón, es el egoísmo. Entonces, sí, tenemos sociedades llenas de miedo, sí, tenemos sociedades llenas de egoísmo, tenemos individuos cada vez más numerosos viviendo desde el miedo y desde el egoísmo, y así es muy fácil que se manifiesten los antidones y que se haga cada vez más utópico entender que es amarnos a nosotros mismos y amar a los demás. Y cuando caemos de que para amar a otros tengo que amarme a mí mismo primero, pues entonces ahí hay un punto importante. Y es que no puedes amar a alguien a quien admires. Y no puedes admirar a alguien si tienes un mal concepto de esa persona. Y si ese alguien eres tú mismo y tú no te admiras porque tú tienes un concepto negativo de ti mismo, entonces no hay forma de que tú puedas valorarte. Y si no empiezas por valorarte y amarte a ti mismo, todo lo demás simplemente se va al caño. Y esta falta de valorización nace de un autoconcepto constante
de miedo, de rabia, de frustración, de sentido de perfeccionismo, en donde nos vemos como incapaces, nos sentimos como infelices, inferiores, rotos, no merecedores. Entonces, con un autoconcepto así es difícil que nosotros creemos algo positivo, es difícil que nosotros nos amemos y reconozcamos nuestra esencia divina, y es aún más difícil que podamos proyectar eso hacia los demás y que podamos desarrollar sociedades y sistemas vibracionales y sistemas relacionales que estén pensadas en servir a la humanidad, en amar a la humanidad. Es que simplemente no da, no hay por dónde agarrarle si nosotros empezamos mal. Y empezamos mal teniendo un autoconcepto personal negativo y un concepto como humanidad que tampoco es muy positivo. Entonces, yo no les voy a decir qué van a hacer ni cómo lo van a hacer, porque finalmente como que cada uno descubre su camino, y esta es una reflexión con ustedes, no es un manual de vida, pero sí les invito a que revisen su autoconcepto, revisen cómo se entienden a ustedes mismos, y si ustedes pueden valorarse en la justa medida y en esa justa mirada. Y no les digo créanse la última Coca-Cola del desierto y el papaupa más dulce que hay y ignoren por completo sus males, porque evidentemente ya tengo 4 semanas desde que comencé a estudiar específicamente cada uno de los dones, en donde lo que más se repite es que nuestra ceguera hacia nuestras propias características negativas es lo que hace que nos erijamos todos arrogantes, pensando que los demás tienen la culpa, los demás son los responsables, los demás son los feos, los demás son los que nos quieren atacar, y nosotros no tomamos responsabilidad de nuestra propia sombra. Entonces, creo que para amarnos los unos a nosotros tenemos que empezar por amarnos, reconociendo todos nuestros potenciales y reconociendo nuestra enorme bendición al tener un libre albedrío que nos permite, valga la redundancia y la repetidera, pues escoger de nuestra luz y nuestra sombra hacia qué lados nos vamos a balancear, si quieren ustedes inclinar la balanza hacia un lado, o cómo nos vamos a integrar para vivir con luz y sombra. Pero en todo caso, pues poder valorarnos para valorar a los demás. En este sentido, pues es lo que yo en principio entiendo, o empieza a vislumbrarse como una manifestación más amplia pero también más terrenal de la idea del amor universal, amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Tengo muchas ganas de sentarme a leer las traducciones oficiales que aparecen, supongo que en las Biblias, de este mensaje de Jesús, que en todas las formas de estudio que he tenido sobre él, desde las religiosas a las que no, pues lo ponen a él como justamente el mensajero de la religión del amor, por ponerlo así. Entonces hay que realmente pues también entender desde el espíritu pues en qué consiste este mensaje, para nosotros poder vivirlo cada quien desde su realidad, cada quien desde su religión, cada quien desde su perspectiva, pero todos vibrando de la misma manera. Creo que no me queda mucho más que decir al respecto. Simplemente invitarlos a que ustedes también se pregunten. Y finalmente, para mí, ¿qué es eso de amarnos los unos a los otros, como Dios nos ha amado? Y a partir de eso, aprovechar el tiempo que nos quede en nuestros espacios sagrados para encontrar nuestras respuestas y empezar a ser más partícipes de la construcción de un estilo de vida y una calidad de vida verdaderamente positivo para toda la humanidad como colectivo, y no solamente para nosotros como particulares. En los próximos días estaré trayéndoles el video que corresponde sobre Dan y José, y el video final de Nectalí y Benjamín. Hay un video extra de una información que me estoy dando cuenta que también está disponible, es cómo activar los dones, y luego pasamos a otro formato, pasamos a otra cosa, pasamos a otro tema, y seguimos descubriendo qué son estas locuritas acá y por qué estamos aquí haciéndolas. Pero esta semana, por este día, este va a ser el video, esto va a ser lo que comparta con ustedes, y esto es lo que va a hacer que yo
nada, este es el mensaje que espero que ustedes puedan comentar si así lo desean. Y compartir si ustedes les llama la atención. Nos vemos pronto con el siguiente video. Y hasta la próxima, hermanos. ¡Mua!